tal? Esto es Cena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 23 de mayo, es que el primer ministro británico Rishi Sunak anunció el adelanto de las elecciones en su país. En lugar de realizarse a fines de este año, como estaba previsto inicialmente, se realizarán el 4 de julio. Sunak dijo que habló con el rey para solicitar la disolución del parlamento, a lo que éste accedió. En realidad no es que tenga alternativa. Y aunque Sunak irá a la reelección, habría que recordar que asumió el cargo sin ganar una elección popular. Esta sería su primera campaña digna de ese nombre, por lo menos para el cargo máximo de gobierno, y que las encuestas sugieren que el Partido Conservador sufriría una derrota significativa. Según una encuesta de YouGov, su gobierno, el de Sunak, que es aprobado solo por 20% de los ciudadanos, su partido, el conservador, solo tendría 23% de intención de voto, frente a un 44% de intención de voto en favor de los laboristas. Además, los conservadores, un poco en la línea de lo dicho, vienen de sufrir la mayor derrota en elecciones locales este mes de mayo en 40 años ante el Partido Laborista. Sunak declaró que los últimos 5 años han sido los más desafiantes para el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, pero no dijo que eso es una herida autoinfligida por la decisión de los conservadores de adoptar las banderas del Partido por la Independencia del Reino Unido y promover el Brexit, tema al que me referiré no en este, pero en el siguiente podcast. Y además Sunak dijo que desde entonces, sin embargo, gracias al esfuerzo colectivo hemos conseguido 2 hitos. Nuestra economía está creciendo más rápido de lo que nadie preveía y la inflación ha vuelto a la normalidad. Si la inflación está bajando y la economía está creciendo a tasas mayores a lo esperado, ¿por qué adelantar las elecciones?, se preguntaría alguien. Mientras más tiempo pase con estas mejoras en curso, mejor serían las perspectivas de los conservadores hoy en el gobierno. Acá, sin embargo, hay una omisión a la que Sunak no se refiere, y es que el Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno británico que no puede, como proponen los conservadores, reducir tasas impositivas y simultáneamente lograr metas fiscales. En otras palabras, el gobierno británico tiene ante sí el reto de o reducir el déficit fiscal y de ese modo ralentizar el crecimiento económico, o aumentar el déficit fiscal, lo cual podría en el corto plazo aumentar la tasa de crecimiento, pero también aumentaría la inflación. Porque habría que recordar que, digamos, la política fiscal tiene un efecto con retraso sobre crecimiento e inflación, por ende los efectos adversos se verían recién hacia finales de año, precisamente de adoptarse hoy ese tipo de decisiones. Por eso es mejor hacerlo ahora, ¿no? Convocar elecciones, quiero decir. La segunda noticia es que España, Irlanda y Noruega declararon que reconocerán al Estado palestino. Es una acción conjunta para lograr lo que llaman una paz permanente, y el reconocimiento se hará formal el 28 de mayo, o sea, en unos días. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo, y cito, tanto israelíes como palestinos tienen el derecho a vivir en paz en estados separados, y añadió, no puede haber paz en Medio Oriente sin una solución de 2 estados. Dicho sea de paso, también dijo que su gobierno detendría y extraditaría a los miembros de Hamas o del gobierno israelí requisitoriados por por lo menos cuya requisitoria ha sido solicitada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, si las órdenes de arresto se emitieran. Israel llamó a consultas a sus 3 embajadores y, como ya es habitual, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo que la historia recordará que España, Noruega e Irlanda decidieron conceder una medalla de oro a los asesinos y violadores de Hamas. Ya no importa virtualmente cuál sea el tema, la respuesta israelí va a ser una combinación de una de estas, de una o más de estas 3 palabras: antisemita, Hamas, nazi, ¿no?
es ya invariable y es la prueba de que no tienen nada mejor que argumentar. Ya hay países de la Unión Europea, dicho sea de paso, que reconocen a Palestina como Estado. Estados Unidos respalda la solución de dos estados, pero dice que esta debe darse mediante negociaciones directas entre las partes, y dado que Israel ha dicho, el actual gobierno, cuanto menos, que bajo ninguna circunstancia permitiría la creación de un Estado palestino, lo que en buen romance está diciendo es que Israel tiene derecho a vetar las aspiraciones nacionales del pueblo palestino. De cualquier modo, unos 140 países de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU ya reconocen a Palestina como Estado. Y en América Latina los únicos países que no lo hacen, el Caribe es otra historia, son Panamá y México, hasta donde recuerdo. Finalmente, la tercera noticia es que Estados Unidos aplicará más aranceles o aranceles mayores a productos chinos. Desde el 1 de agosto y de manera gradual, en un periodo de 2 años, presumiblemente para dar tiempo a las cadenas de suministros locales y regionales para adaptarse, aunque algunos creen que también es pensando en negociar con China tras las elecciones, presentando una imagen de dureza en la campaña, pero teniendo margen para una negociación ulterior, dado que la decisión no se implementa de inmediato. El punto es que esto aplicaría, el alza de aranceles, a 388 categorías de productos importados desde China. Subirían también los aranceles para los vehículos eléctricos que China produce en gran cantidad, produce más de la mitad del total mundial, de 25 a 100%, y entrarían en vigor aumentos arancelarios también para baterías, semiconductores y microchips, baterías para vehículos eléctricos. Biden mantiene además los aranceles establecidos por el gobierno de Trump. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que esto era debido a que, cito, China está robando propiedad intelectual estadounidense. Pekín, por ende, o Beijing, como se pronuncia fonéticamente, es decir, el gobierno chino, está planteando elevar a 25% los aranceles a vehículos de gran cilindrada importados de Estados Unidos. En el siguiente podcast voy a hablar del tema del Brexit y cómo los británicos han tendido a cambiar su posición en torno al mismo. Y en el subsiguiente hablaré del tema del conflicto comercial entre China y Estados Unidos y cómo eso afecta a América Latina. En cuanto al tema de análisis de hoy, voy a hablar de la muerte del presidente iraní, Ibrahim Raisi, primero diciendo que todo parece indicar que es un accidente, dado que ha habido teorías conspirativas sobre, digamos, lo ocurrido. Habría que decir que, la flota aérea iraní es en una proporción significativa de fabricación occidental y producto de las sanciones, sobre todo estadounidenses. Muchos de esos aviones y helicópteros no tienen mantenimiento, digamos, del fabricante, ni pueden adquirir repuestos para, digamos, cambiar piezas que fallan. Entonces, el helicóptero que cayó era un helicóptero de más de 40 años de haber sido construido. Era un helicóptero que estaba diseñado para volar haciendo, digamos, contacto visual con el entorno y que por ende no era precisamente el aparato adecuado para volar en condiciones climáticas adversas, de densa neblina como la que había en el lugar del accidente. Y ya ha habido, por lo que acabo de decir, muertes de generales y ministros del gobierno iraní producto de accidentes aéreos en contextos similares al descrito. Entonces, honestamente, como admite el propio gobierno iraní, yo creo que fue un accidente, porque algunos dicen, claro, el Mossad, o sea, la inteligencia exterior israelí, tiene un amplio historial de dar muerte a rivales políticos en el exterior. Incluso se le lo acusan servicios de inteligencia de sus aliados occidentales, de haber dado muerte a científicos del programa nuclear iraní en el propio Irán. Pero nunca habían dado muerte, en cualquier caso, a un jefe de Estado.
y no queda claro por qué tendrían interés en dar muerte a Raisi, teniendo en consideración que era sumamente impopular, que no era Raisi quien tomaba las decisiones fundamentales, porque esas no las toma el presidente de la República, sino el líder del Consejo de Guardianes, el líder supremo Ali Khamenei. Eh, y tres, la muerte de Raisi de poderse comprobar que fue causada por Israel, no habría favorecido en nada la relación entre Israel e Irán o los intereses generales de Israel. Entonces yo no creo en esa hipótesis. En cuanto a quién era Raisi, bueno, era un personaje siniestro, para decirlo con claridad. Amnistía Internacional, en su informe de hace unos 20 años, titulado Secretos empapados en sangre, basado, entre otras cosas, en múltiples testimonios de gente que vivió los hechos, se indicaba a Raisi como uno de los 4 magistrados que en 1988, cuando terminaba o estaba en su etapa final la guerra entre Irán e Irak, ordenaron la ejecución de unos 5.000 opositores iraníes. Recordarán cuando hablaba de algunas afirmaciones del congresista Cueto, que decía que en Irán los comunistas eran fusilados. Bueno, no son fusilados de manera regular, pero buena parte de ellos fueron fusilados en 1988. Eh, Además, la propia elección de Raisi fue cuestionada porque el Consejo de Guardianes, que es quien debe autorizar las candidaturas, básicamente vetó a 600 candidatos a distintos cargos de elección popular, y en el caso de la presidencia vetó a todos los así llamados moderados, salvo uno que terminó retirándose de la contienda, con lo cual básicamente allanó el camino para que Raisi fuera elegido. No tuvo contendores dignos de mención, y aún así ganó con la menor participación en la historia de Irán. Solo fue a votar 48% de los electores habilitados para hacerlo, en un país donde las tasas de participación han llegado a superar en el pasado el 70%, y además de los que fueron a votar, 14% votó blanco o viciado, en un país, esto de la baja participación es importante porque estamos hablando de un país donde el gobierno obliga a mucha gente a ir a votar, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Eh, Además, fue quien presidió la represión contra las manifestaciones de 2022, en donde habría, según la misión independiente de Naciones Unidas, para Irán, se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Murieron al menos 5.500 personas a manos de las fuerzas del orden y unas 60.000 fueron detenidas. Hasta ahora 9 personas han sido fusiladas por esa, o ahorcadas, en fin, ejecutadas por esas movilizaciones. Además, la economía había desmejorado en años recientes. Claro, eso no solo se debe al mal manejo de Raisi, también se debe al hecho de que Estados Unidos abandonó unilateralmente en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y restableció las sanciones contra ese país. Pero en los últimos 3 años el rial, la moneda iraní, había perdido más de la mitad de su valor, y el PBI per cápita hoy en día es menor que en 1979, teniendo en cuenta, digamos, la inflación, eh, año en que surgió la revolución islámica, ¿no? En lo único en lo que se puede decir que hubo progreso durante el gobierno de Raisi fue en normalizar relaciones con Arabia Saudita, con mediación de China, y justamente en el contexto en el que muere Raisi, regresaba de un viaje a Azerbaiyán para inaugurar una represa, si mal no recuerdo, en un intento de mejorar la relación bilateral con Azerbaiyán. Claro, el problema es que teniendo enfrentamientos a través de aliados regionales con Estados Unidos e Israel en curso en este momento, Irán quiso cerrar otros flancos y normalizar relaciones con otros países con los que tenía conflictos de interés. En cuanto a la importancia que puede tener la muerte de Raisi, bueno, por un lado asume el vicepresidente y va a haber elecciones a fines de junio, en 50 días o menos, como establece la Constitución. Eh,
Y aunque el presidente no era quien tomaba las decisiones fundamentales en materia de seguridad, defensa o política exterior, tal vez la muerte de Raíces sea importante por el contexto, una suerte de guerra regional larvada en curso, eh, en donde Israel atacó la embajada iraní en Siria y Siria atacó directamente el territorio israelí por primera vez desde 1979. Pero en segundo lugar, esta muerte puede ser importante porque si bien como presidente Raisi no era una persona con atribuciones fundamentales en toma de decisiones, era voceado como el probable sucesor como líder supremo, y ese sí es un puesto importante, de Ali Khamenei, que el mes pasado ha cumplido 85 años y que tendría problemas de salud que nunca se especifican de manera clara en la información de dominio público. Ahora que Raisi no está en carrera y que era obviamente un miembro del ala más conservadora del régimen iraní, se dice que su hijo, el hijo del líder supremo, Ali Khamenei, Mojtaba, podría ser el candidato a la sucesión. Primero está el problema obvio de que la revolución islámica derrocó un régimen monárquico hereditario y presumiblemente no quieren volver a un ejercicio hereditario del gobierno. Pero además, quienes creen que el hijo de Jamenei puede traer cambios en la conducción del régimen, me temo que están equivocados, por lo menos en el corto plazo, ¿no? En lo inmediato, lo obvio es que la Guardia Revolucionaria y los sectores más conservadores han ganado peso en el proceso de toma de decisiones, y algunos creen que el peso específico de la Guardia Revolucionaria ayuda a explicar que el mes pasado, por primera vez desde 1979, Irán, aunque fuera telegrafiado, se atreviese a lanzar un ataque directo contra Israel. El contexto en el que sería elegido el nuevo líder supremo le da poco margen de acción en lo inmediato. Ahora, si la falta de legitimidad del régimen ante la población y el pésimo manejo de la economía darán incentivos para que quien suceda a Jamenei haga reformas en el futuro, es algo que está por verse. Pero en todo caso, en lo inmediato, yo no esperaría mayores cambios, lamentablemente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.